Ok, vamos a orar para así tener la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos. Una vez más, te damos gracias por todas tus bondades, tu mucha misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por Cristo, por la cruz. Gracias porque nos amaste en Él. Ayúdanos a amar esa cruz, Dios. Ayúdanos, Señor, a que Jesucristo sea nuestra pasión. Ayúdanos a entender que como cristianos tenemos que estar comprometidos y que nuestro amor por Cristo debe estar por encima de cualquier cosa. Señor, que tu palabra inefable, tu palabra toda suficiente, Señor, nos guíe en esta mañana y que podamos ver a Cristo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Un cristiano comprometido es un cristiano que ama a Cristo más que cualquier cosa. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, nuestro texto para hoy, versículo 15 hasta el versículo 17. Y dice el texto, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta el versículo 17. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Un cristiano comprometido es un cristiano que ama a Cristo más que a cualquier cosa y que ama a Cristo por encima de cualquier cosa. Nosotros tenemos que decir que a nosotros nos ha tocado vivir en una época donde lo normal es la autosatisfacción, lo normal es la autocomplacencia, donde la gente hace las cosas para sentirse bien y las cosas las hacen para autocomplacerse. Y eso nos dice que la gente suele amarse a sí mismo y es un amor sobre todo y por encima de todo, ese amor que siente la gente por sí mismo. Lo único que suele importarle es mostrarse a sí mismo y mostrarle a los demás ese amor propio, ese interés propio, ese interés por sí mismo. Un amor propio que apunta nada más y nada menos que a esa autosatisfacción o a esa autocomplacencia. Eso es una persona que no conoce al Señor, y una persona que no conoce al Señor que se comporte de esta manera, bueno, nosotros hasta lo entendemos, porque es una persona que está muerto en sus delitos, que está muerto en sus pecados, es una persona que anda sin Dios y sin rumbo por el mundo. Pero no así en un creyente lavado por la sangre de Cristo, porque todo creyente debería estar concentrado en el amor de Cristo. Debería estar concentrado en lo que agrada a su Señor y debería estar concentrado en lo que glorifica a su Señor. Entonces, amar a Dios debería ser una
característica principal o la característica principal en los creyentes. Pero cuando nosotros pasamos balance en nuestras vidas, nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros amamos cualquier cosa menos a Dios. Amamos cosas más que al Señor y esas cosas ocupan el primer lugar en nosotros. Y nuestro amor y entrega al Señor queda relegado, en el mejor de los casos, a un segundo plano. Y terminamos adorando cosas, porque todo aquello que compite con nuestro amor por el Señor, todo lo que detrona al Señor de nuestros corazones, ocupando el primer lugar en nosotros, eso es y se convierte nada más y nada menos que en un ídolo. Sin importar cómo se llame esto, esto puede llamarse papá, puede llamarse mamá, hijo, ropa, dinero, trabajo, todo lo que nos roba el primer lugar de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Y nosotros deberíamos sacrificar esos ídolos y colocar en el primer lugar de nuestras vidas a nuestro amado, eterno y todo suficiente Salvador. Nosotros no somos de este mundo. Y como nosotros no somos de este mundo, nosotros no deberíamos vivir conforme a este mundo, sino que nosotros deberíamos vivir conforme a las Escrituras. Pero este mundo enfermo, entonces, no debería ser la referencia para nosotros. Este mundo enfermo y pecaminoso no debería ser el centro del creyente, ni debería ser la meta del creyente querer alcanzar cosas que son propias de este mundo. Nosotros deberíamos entonces estar enfocados y deberíamos estar comprometidos a vivir vidas consagradas, vidas que apunten a Cristo y que sea notorio que nuestro Cristo, que nuestro Salvador está alrededor nuestro, está en nosotros y nosotros vivimos para glorificarlo. Pero muchas veces nuestro mal testimonio no deja que los demás ni vean a Cristo ni escuchen a Cristo. Y aún peor, cuando hay personas que saben que nosotros somos cristianos, salen a criticarnos, salen a hablar de nosotros porque nosotros parecemos cualquier cosa menos un creyente. Usted me puede decir, bueno, pero el problema es que solo quien tiene que ver que yo soy un creyente es el Señor. Bueno, pues no es así. Las Escrituras nos dicen que nosotros somos carta leída y el que nos ve a nosotros debe leernos y cuando nos lee debe ver a Cristo. Nosotros debemos oler a Cristo, nosotros debemos imitar a Cristo y el que nos ve y el que nos escucha debe identificar a Cristo en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos pasamos, celebramos chistes de mal gusto, de doble sentido, chiste colorado. Decimos cosas y la justificamos diciendo, bueno, eso no es nada. Compartimos conversaciones con personas que sabemos que no podemos o que no debemos compartir. Y cuando confrontamos, nos hacemos la víctima. Y la intención es que nos cojan pena. Y no hacemos la diferencia poniendo en contexto que nosotros somos cristianos y que como cristianos nosotros debemos honrar a nuestro Salvador con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Que como cristiano yo estoy llamado a ser diferente. Cuando yo estoy en un grupo o estoy dentro de un grupo de inconversos, tiene que notarse que allí hay un cristiano. Yo soy apartado para Cristo. Y si yo soy apartado para Cristo, yo no puedo hacer lo mismo que hace un impío. Si yo soy apartado para Cristo, yo no puedo vivir como vive un impío. Las Escrituras nos dicen que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y está confiado como un león porque su fuerza está en Cristo.
Y por eso puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces vivimos lamentándonos, a veces vivimos llorando, haciéndonos la víctima, queriendo que los demás nos vean y lloren nuestras penas. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos ir a Cristo en medio de cualquier circunstancia. Nosotros deberíamos ir a Cristo. Deberíamos glorificar a Cristo en medio de cualquier situación que nosotros pudiéramos estar viviendo. Y esperar en Cristo, esperar en sus promesas en medio de cualquier circunstancia. Un creyente verdadero es un creyente que ama a Cristo. Y ese amor por Cristo se refleja a través de todo lo que este creyente hace. Y ese amor por Cristo se ve. Y ese amor por Cristo hace que los demás lo vean y terminen glorificando a Dios. Mateo capítulo 22, versículo 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el versículo 38 dice, y este es el gran mandamiento. Dice William MacDonald sobre este versículo 37, cito, la primera obligación del hombre es amar a Dios con toda la totalidad de su ser. El corazón se refiere a la naturaleza emocional, el alma a la naturaleza volitiva, la mente a la naturaleza intelectual y la fuerza a la naturaleza física. Fin de la cita. El amar a Dios entonces debe ver o tiene que ver con todas las áreas de mi vida. Tiene que ver con lo que es la totalidad de mi ser. Todo cuanto yo soy debe hablar de mi amor por Dios. Cuando tú amas a Dios con la totalidad de tu ser, entonces tú estás diciendo que Dios es lo más importante para ti y que Él es el primer lugar en tu vida. Pero eso no se dice. Eso se ve en nuestro accionar. Eso no se dice, eso se ve en la forma en la que nosotros nos comportamos y en la forma en la que nosotros vivimos, en la medida en la que nosotros actuamos, mostramos con nuestros hechos quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Eso dice cuáles son mis prioridades. Eso dice cuáles son las cosas que realmente a mí me importan. Una persona que ama a Dios es una persona que debería vivir con sed de Dios. Es una persona o debería ser una persona que mientras más conoce de Dios, más quiere conocer. Que mientras más habla con Dios, más quiere seguir hablando. Es una persona o debería ser, como ya dije, apasionada con Dios. Jesucristo debería ser nuestra pasión. Jesucristo debería ser nuestro mayor deleite. Y muchas veces no es así. Muchas veces nuestro mayor deleite son nuestros hijos. Y terminan ellos desplazando a Dios del primer lugar en nuestras vidas. O son empleos. O son amigos, amistades. O son deseos insatisfechos. Nosotros estamos ante la generación que dice, pero que no hace. Donde para nosotros lo más importante es que el otro piense bien de nosotros. Donde lo más importante y en lo que nos centramos es en lo que el otro pueda decir de nosotros. Es en lo que el otro puede creer. Es que yo quiero que los demás entiendan que yo soy un superdotado. Y nos centramos en aparentar lo que no somos. Y la Escritura nos dice que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Y nosotros terminando colocando nuestro ego en primer lugar.
y no a Jesucristo en nuestro ser. Nosotros podríamos cambiar el versículo bíblico y el versículo bíblico podría decir así: me amaré a mí mismo con todo mi ser y con toda mi alma y con toda mi mente. Porque cuando nosotros estamos enfocados en nosotros, es así como suena este texto, cuando nosotros no estamos enfocados en Cristo. Y es así como debería sonar para nosotros. Si no es Cristo el primer lugar en nosotros, si nosotros no le amamos a Él por encima de todas las cosas, con la totalidad de nuestro ser, si no es así, nosotros no estaremos motivados a servir, ni estaremos motivados a glorificarle, porque nosotros servimos por ese amor que nos ha transformado y que nos ha cambiado. Si el primer amor en mi vida no es Cristo, entonces yo no voy a perdonar. Cuando ese amor por Cristo es el motor que me impulsa, todo lo que yo hago apunta a Cristo. Cuando yo ayudo, lo hago para Cristo. Cuando yo sirvo a alguien, sirvo para Cristo. Cuando yo trabajo, incluso trabajo como para el Señor. Cuando yo hablo con amigos, lo hago para Cristo. Cuando me junto con mis familiares, me junto con ellos y lo hago para Cristo. Cuando estoy también con mi familia, estoy con mi familia para Cristo, porque todo debería girar en torno a Cristo y su gloria en todo lo que implica la vida de un creyente. Eso nos dice entonces que la obediencia es la marca distintiva del amor. Si no hay obediencia, no hay amor. Mire cómo el apóstol Pedro aprendió esto. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y todavía Pedro, más osado, en Mateo capítulo 26, versículo 33, dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro se había jactado en un amor genuino por Cristo. Y a la hora de la verdad, ese amor le falló. A la hora de la verdad, Pedro terminó negando al Señor 3 veces, tal y como el Señor le había dicho. Pedro se encontró con una situación amenazante y eso le hizo fallar. Y eso nos pasa también a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos sentimos amenazados, nosotros reaccionamos muchas veces como impíos. Y no vemos la mentira tan mala, la justificamos, porque total, el fin justifica los medios, o es simplemente para yo salir de esta. Y esas situaciones que nos envuelven, esas situaciones que nos afligen, que nos hacen sentir vulnerables, sacan de nosotros lo peor. Pedro se sentía amenazado por la situación. Pedro sentía que su vida corría peligro si él reconocía abiertamente a Cristo, y entonces terminó negándolo. Nos coge el sueño. Despertamos tarde, salimos corriendo y nos vamos al lugar de estudio, al lugar de trabajo. Llegamos tardísimo y cuando nos preguntan ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué nosotros hacemos? Somos lo suficientemente sinceros como para nosotros decir: me cogió el sueño o no sonó la alarma y me levanté tarde.
O simplemente nosotros decimos, es que el tránsito estuvo muy incómodo, me cogió un tapón. Escoja usted cuál sería su respuesta. Lo que sí es que nosotros no podemos decir que nosotros amamos al Señor y nosotros no le obedecemos. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. No el que dice que lo ama, sino el que sus hechos y sus palabras son una misma cosa y termina glorificando al Señor con una vida de obediencia. Sin obediencia entonces no hay amor. Entonces es el amor, esta marca distintiva. Nosotros amamos a Dios en la medida en que nosotros le obedecemos. Pero yo no puedo conocer los mandamientos de Dios si yo no escudriño las Escrituras. Él dice en su palabra que el que se humilla será ¿qué? Será ensalzado. Que si alguien te obliga a ir una milla, ve con él dos, una por la ley y una por Cristo. Que no salgan palabras corrompidas de vuestra boca. Que amemos a nuestros hermanos y que nosotros mostremos a Cristo en nuestras relaciones interpersonales. ¿Y lo hacemos? Pedro está dolido en nuestro texto de Juan capítulo 21. Pedro sabía que le había fallado al Señor, pero el Señor sabía que Pedro necesitaba una restauración. Y aquí hay algo extraordinario que nosotros debemos subrayar. Algo extraordinario que ni siquiera Pedro mismo lo sabía. Y es que aunque nosotros le fallamos al Señor, el Señor permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pedro abandonó a Cristo por causa de su temor. Pedro se sentía amenazado, pero Cristo no abandonó a Pedro. Cristo no lo abandonó a él. Cristo no le pagó con la misma moneda. Cristo no le dijo a Pedro, mira, a mí el que me la hace me la paga. No. Antes se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a quien os maldice. Eso lo enseñó el Señor. Y ahora le está aplicando la regla del amor a Pedro. Lo está amando, lo está restaurando. Y como Pedro le falló en público, así en público ahora el Señor va a restaurar la vida de Pedro. ¿Por qué? Me gusta la respuesta que da el pastor MacArthur a esto, cito. Los otros discípulos necesitaban oír la reafirmación de Pedro de su amor por Cristo y la recomisión de Cristo a Pedro de modo que estuvieran dispuestos a respaldar su liderazgo. Fin de la cita. Pedro, al igual que los demás, estaban esperando todo que Jesús fuera a reprender a Pedro. Imagínense todo lo que estaba pasando por la cabeza de Pedro, todo lo que estaba pasando por la mente de Pedro, todo lo que giraba en torno a su cabeza, las preguntas que se hacía el apóstol Pedro. Pedro estaba triste, él sabía que él había fallado, él sabía que no se había comportado a la altura de un hijo de Dios. Pedro sabía que le había negado. Y Pedro sabía que él, en el capítulo 21, él empieza retirándose y volviendo al oficio antiguo que él tenía, dejándolo todo porque ya nada le funcionaba. Y Pedro no soportaba este tipo de cosas y Pedro estaba afligido. La impaciencia llevó a Pedro a volver a la antigua vida de pesca junto con los demás. Y es posible que él se estuviera autoacusando por lo que él había hecho. Dice nuestro versículo 15. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. No fue apacienta a Daniel Cordero, no. Apacienta mis corderos. Es casi lo mismo. ¿Me amas más que todo? ¿O me amas más que a todo? Pedro entendía que lo único que Pedro sabía hacer bien era pescar. Y ya había pasado la noche pescando. Toda la noche la había pasado pescando y había fracasado porque toda la noche pescando y no pescaron absolutamente nada. En lo mejor que él sabía hacer, había fracasado. Y Jesús va al corazón del asunto y recomisiona a Pedro a ser no un pescador de peces, sino un pescador de hombres. Y aquí Jesús le está diciendo a Pedro, ¿estás tú comprometido con mi causa? Es lo que Jesús le está diciendo. Es lo que Jesús le está enfocando a Pedro. Porque Jesús le está hablando con una clase de amor que requiere compromiso. Y con este juego de palabras que nosotros vemos aquí, Pedro está diciendo que su compromiso con Cristo fue un compromiso menor al que debió ser. Que su entrega por Cristo fue una entrega menor que como debió ser. Jesús le dice, ¿me ama? Y Pedro contesta, tú sabes que te quiero. En el español se nota la diferencia. En el texto original también. Porque son dos verbos distintos los que se están utilizando aquí. El me ama que se usa aquí de Jesús apunta al compromiso total. El me amas es un verbo aquí que apunta al compromiso total, a la entrega total del creyente. En este caso, a la entrega total de Pedro. Y Pedro responde con afectos simples, porque el verbo que utiliza Pedro sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ese verbo que usa Pedro hace énfasis en lo que son los afectos simples. Con un amor que afecta las emociones. Pedro le está diciendo que lo está amando, pero no con un amor que se entrega por completo y que se entrega por entero. Y aquí hay una gran diferencia. Y yo pregunto, ¿no hacemos nosotros eso igual que Pedro muchas veces? Que nosotros sabemos que debemos entregarlo todo, que debemos entregar todo cuanto nosotros somos y simplemente nos emocionamos. Y decimos nosotros el domingo yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal o cual cosa. Y al día siguiente simplemente se enfrían nuestras palabras porque fueron fruto de una emoción momentánea. ¿No nos pasa a nosotros eso? ¿No nos pasa a nosotros que hemos hecho promesas que al final terminamos incumpliéndola? ¿No nos pasa a nosotros que prometemos al Señor hacer tal o cual cosa y decimos, Señor, mira, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro? Y al final, el año próximo, tenemos que volver de nuevo a retomar lo que prometimos el año pasado, porque nos vamos prometiendo de promesa en promesa y simplemente no cumplimos. ¿No nos pasa eso a nosotros? Bueno, el Señor, más que tus emociones fluctuante, el Señor quiere tu voluntad firme. Jesús aceptó la declaración de Pedro, porque con esto Pedro lo que estaba diciendo era que su amor era inferior al amor que Cristo le estaba exigiendo. Que no estaba a la altura de lo que él tenía que estar, de lo que debía ser. Él no estaba a la altura de eso. Y Jesús reacciona comisionándolo. Apacienta mis corderos. Jesús está haciendo un llamado a Pedro a alimentar a los creyentes con la palabra, alimentar a los suyos con la palabra. Versículo 16. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas.
El verbo para amor, como ya dije aquí, que Jesús está utilizando aquí, apunta al más grande amor de la voluntad. Ese amor que implica un compromiso total. El Señor le está diciendo a Pedro algo como esto: Pedro, tu voluntad me pertenece. Pedro, tú tienes un compromiso total conmigo. Y Pedro le responde con un amor inferior. Pedro sabía que su entrega no era una entrega total, no había sido una entrega total, sino parcial, y que su obediencia estaba siendo cuestionada. Pero el Señor le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Y podemos decir que primero el Señor le dice: alimenta mis ovejas con mi palabra, y luego le dice: supervisa mis ovejas. Versículo 17, le dijo por tercera vez: Señor, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro se entristeció. Y Pedro se entristeció porque Jesús cambió el vocabulario y usa el mismo verbo inferior que usó Pedro. Y Pedro sabe que esto indicaba una devoción menor. Y Pedro no soportaba pensar que Jesús bajara la intensidad de su amor por él. Y esto lo llevó a entristecerse. Esto llevó a Pedro a sentirse mal. Y le respondió Pedro al Señor: Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. O sea, Pedro apela a la omnisciencia de Cristo. Jesús está aceptando aquí el reconocimiento de Pedro de que el amor de Pedro era un amor inferior. Estaba aceptando el fracaso de Pedro. Pedro había fracasado. Y decir eso entre nosotros, y decir eso en esta época en la que nosotros vivimos, eso no es ni siquiera, eso no es llamativo. Eso no es atractivo, el decir yo he fracasado. No, eso no es llamativo. El problema es que el centro de la vida del creyente no deberían ser logros, ni deberían ser cosas externas, sino Cristo y su gloria. Por eso Pedro ahora puede contemplar que ha fracasado. Y ahora algo más delicado aún, el Señor con más ternura aún le dice: apacienta mis ovejas. Y es así como Pedro es restaurado, es así como Pedro recibe restauración. Pedro falló, y cuando Pedro falló, entonces encontró consuelo y encontró descanso en el Señor. Pero Pedro no estaba con una posición de yo fallé y el Señor sabe cómo yo soy. El Señor sabe que yo soy así y yo fallé y el Señor sabe que tiene que aceptarme tal cual. Esa no era la posición de Pedro. Pedro estaba arrepentido, Pedro estaba dolido, y ese dolor que Pedro sentía lo llevó a entristecerse. Pedro se sentía mal porque Pedro sabía que lo había hecho mal. Por eso cuando nosotros hacemos las cosas que no están bien, cuando nosotros pecamos, nosotros no podemos estar alegres y felices. ¡Ay, qué chulo! Yo acabo de pecar. No, eso no es propio de un creyente. El creyente cuando peca se arrepiente, y ese arrepentimiento es fruto de un trabajo del Espíritu Santo que nos hace sentir culpables y nos sentimos mal. El que se siente bien cuando peca, el que se goza su pecado, ese no es creyente. Nosotros, al igual que Pedro, vamos a fallar. Nosotros, al igual que Pedro, vamos a sentir que hemos fracasado en muchas ocasiones. Vamos a sentir que no hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer. Y cuando eso suceda, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, recordemos que nosotros no podemos ocultarle nada a nuestro Señor, absolutamente nada, y que nosotros debemos ir al Señor reconociendo lo que nosotros somos, y tenemos que ir al Señor con la mente clara, sabiendo que Él es Dios y nosotros somos polvo, no creyéndonos superhéroes, no diciéndole al Señor en su presencia para justificarnos: Señor, yo lo hice, pero tú sabes que fue por esto. Señor, yo lo hice, pero tú sabes que yo sería incapaz de hacer eso. Fue que Él me provocó. Señor, tú sabes que yo no haría tal cosa. Fue que ella me provocó, como si nosotros estuviéramos hablando con un igual. Nosotros estamos hablando con uno que nos conoce y que sabe lo que vamos a decir, incluso antes de nosotros pensar lo que vamos a decir. Es ante Dios que nosotros vamos. No nos creamos que nosotros estamos por encima de nadie, ni nos creamos que nosotros somos superhéroes. No. Nosotros, si no fuera por su gracia, nosotros estaríamos perdidos. Es su gracia la que ha hecho diferencia en nosotros. Y apliquemos eso a todas nuestras relaciones. Apliquemos eso a toda nuestra vida. Aprendamos como Pedro que nuestras fuerzas son inútiles. Y es el punto que Cristo le está haciendo ver a Pedro. Tus fuerzas son inútiles. Tus propios esfuerzos son inútiles. Tú no podrás llegar al final de la meta diciendo: llegué aquí por mis propios esfuerzos. No, tú vas a llegar al final de la meta lleno de heridas, con cicatrices por todos los lados, y vas a tener que decir: subí y estoy aquí por su gracia y por su misericordia. Porque no fue fruto de mi esfuerzo ni de lo que yo iba a hacer, porque eran en vano, sino que fue Él quien me guió y me llevó al punto a donde yo ahora puedo exhibir o pueden otros ver. Aprendamos como Pedro. Aprendamos que nuestras fuerzas no sirven en este camino. Nuestras fuerzas tenemos que dejarla a un lado y tenemos que entender que todo lo podemos en Cristo. No en nosotros, todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos fortalece. Es Cristo que nos da la fuerza. Es la fuerza de Cristo la que nos motiva. Es la fuerza de Cristo la que nos impulsa. Y es la fuerza de Cristo la que nos hace correr hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Es la fuerza, es el amor de Cristo lo que nos hace correr a Cristo. Y no podemos vivir vidas cristianas confiando en nuestras propias fuerzas. Nosotros no necesitamos entender que somos fuertes. Nosotros necesitamos entender que dependemos de Cristo. No necesitamos entender que nosotros tenemos una fortaleza sobrenatural. No, necesitamos entender que sin importar la circunstancia, nosotros estamos con Cristo escondido en Dios. Y nosotros tenemos que entender que nosotros dependemos de Cristo. Dependemos de Cristo y necesitamos de Cristo. Y nunca nosotros seremos independientes. Nunca nosotros podremos llegar al punto donde nosotros digamos: ya sí yo no necesito orar. Ya sí yo no necesito leer las escrituras, porque ya yo soy suficiente, ya yo llegué al punto máximo. No, nunca llegaremos a ese punto. Cada mañana nosotros debemos levantarnos con el mismo deseo de orar, con el mismo deseo de escudriñar las escrituras, con la misma pasión por Cristo, con el deleite por Cristo fresco cada mañana. Nosotros siempre necesitaremos a nuestro Señor, siempre necesitaremos de nuestro Salvador, y siempre vamos a necesitar descansar en Él en medio de las circunstancias de la vida. Nuestras fuerzas, hermanos, no sirven, no funcionan aquí. Nosotros necesitamos entender que nosotros necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo cuando las cosas no andan bien. Necesitamos a Cristo cuando llegan las crisis, cuando se levantan las tormentas. Pero también necesitamos a Cristo cuando las cosas no andan tan mal. Necesitamos a Cristo cuando tenemos buen trabajo. Necesitamos a Cristo cuando nuestros hijos van bien.
Cuando las cosas están marchando bien, también necesitamos a Cristo. Tú necesitas a Cristo cuando la nevera está vacía, pero también tú necesitas a Cristo cuando la nevera está llena. Porque lo que tú tienes te lo ha dado Cristo. Y lo que tú no tienes no ha permitido Él que tú lo tengas. Sea que tú tengas o que no tengas, es para la gloria de Dios. Porque tú eres propiedad privada de Dios. Entendamos, hermanos, y aprendamos que nosotros necesitamos abrazar a Cristo y necesitamos entender que somos nada sin Él. Y que no importa cuán brillante nosotros podamos ser, o cuán brillante nos digan los demás que nosotros somos, aprendamos a mirar a Cristo y a entender que lo que somos no lo somos por nosotros, sino por Él. Y a Él sea toda gloria. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Te pido, Dios, nos ayude, Señor. Ayúdanos a entender nuestra dependencia de ti. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, cuán frágil somos, Dios. Y que si no fuera por tu gracia, Señor, nosotros estuviéramos perdidos. Permite que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas. Y que nosotros podamos honrarte con todo lo que somos. Que podamos exaltarte, que podamos glorificarte, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que siempre, en cualquier circunstancia, debemos mirar a ti, exaltarte a ti y buscar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.